Bienvenidos a todos. Esta es una conferencia por Zoom organizada por la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica Española, la rama Hesperia en Madrid, y es una conferencia que hacemos mensualmente. Hacemos una conferencia al mes por Zoom, aparte de otras actividades presenciales y de las reuniones de de miembros de la rama. Bueno, pues antes de presentar la charla y al ponente, vamos a decir que en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos y cuando intervenís, especialmente cuando intervenís, esta conferencia se está grabando y se va a subir al canal de YouTube de la rama Hesperia. Si cuando intervenís es posible que vuestra imagen aparezca, sino que el eje aparezca, tenéis que deshabilitar la cámara o taparla si no sabéis cómo. Entonces, bueno, pues esto. Si, bueno, para hoy tenemos una conferencia que está a cargo de Miguel Martínez de Paz, que se llama La realidad trascendente. Miguel Martínez ha sido es miembro desde hace bastante tiempo en la sociedad y ha ocupado cargos, ha sido presidente de esta rama, de la rama Hesperia, y es un incansable estudioso e investigador que, bueno, ha querido compartir con nosotros algunas reflexiones acerca de esto, de la realidad trascendente. Ha elegido un tema de muy alto vuelo Hay que y volar. hay que volar y este nos requerirá este tema que tengamos evidentemente la mente abierta y dispuesta para la imaginación y para recibir la inspiración. Miguel, estoy seguro que nos vas a hacer volar y entonces te dejo a ti, ya puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Os ruego a los demás que cerréis los micrófonos. Bien, lo que me ha motivado a escoger este tema es la necesidad que tenemos como seres humanos conscientes y como aspirantes espirituales a buscar, a tratar de encontrar esa profundidad en nuestras raíces, porque necesitamos practicar un discernimiento profundo para comprender la vida en unos momentos en que parece tan complicada a nivel mundial. Tenemos que entender que hay un plan divino del que formamos parte si entramos en esa conciencia y por lo tanto es preciso prepararnos en esa sensibilidad, en esa penetración de lo profundo, en ese compartir la vida que en su origen Blavatsky nos trató de explicar, como iréis viendo. Bien, pues vamos a ello. Hablar de lo trascendente o invisible a través de nuestras limitaciones humanas es una pretensión que automáticamente nos limita en nuestras posibilidades meramente humanas. Pero sería de necios el no intentar ir descubriendo en el plano de las causas lo que subyace y da vida a lo visible, así como también, ya que necesitamos vislumbrar las causas de nuestra existencia en el mundo de las formas y de las limitaciones. Vamos a ello, o al menos a desplegar la posibilidad y la actitud necesarias para abordar tan fundamental tema para la comprensión de la vida en la que habitamos, consciente o inconscientemente. Los seres humanos y las religiones dogmáticas hemos creado la errónea visión de un Dios con los mismos defectos humanos, un Dios colérico y vengativo que premia y castiga a nuestra propia imagen
y semejanza humanas. Un Dios al que hay que rendirle culto y tributos para obtener sus dones, al igual que a cualquier poderoso ser humano. La religión sabiduría de las edades nos dice otra cosa muy distinta y trascendente para con la vida del universo y para la conciencia espiritual del ser humano. Esta recopilación que voy a presentar solo pretende una aproximación al correcto planteamiento que se nos va sugiriendo desde la teosofía o sabiduría perenne de todos los tiempos, y así poder situarnos en el plano de una realidad permanente y subyacente en la que existimos y tenemos nuestro ser. Al respecto del necesario esclarecimiento que nuestra conciencia necesita, autores teosóficos y otros nos ilustran muy ampliamente con sus inspiradas aportaciones en la apreciación inteligente y sensible de esa profunda realidad en la que estamos inmersos, de la que formamos parte y que tanto desconocemos. En la obra El hombre, Dios y el universo del doctor Taimi nos ilustra y nos va acercando a esa inmensidad que nos acoge y de la cual formamos parte viva y de la que necesitamos ir siendo paulatinamente conscientes, de esos principios universales que vienen rigiendo la vida total que nos incluye y gobierna física y ocultamente. El valor didáctico y la cualidad de la sencillez de las explicaciones del doctor Taimi, que asumo y utilizo en esta exposición, nos pueden propiciar una aproximación adecuada a los grandes misterios de nuestra existencia, como seres dotados de terminales físicas, pero también de principios universales con todas las capacidades potenciales de su desarrollo. Nos dice el doctor Taimi, toda persona inteligente que sea capaz de pensar con seriedad y que esté, aunque no sea más que vagamente despierta a las realidades de esta vida, no podrá dejar de presentir que hay un misterio oculto detrás del universo y de su propia vida. Y hasta que este misterio no sea descifrado, su vida carecerá de un sentido real y no podrá estar en paz y en armonía. Ella podrá ignorar este misterio o tratará de olvidarlo, hundiéndose en la acción o en otras actividades distractoras. Pero este misterio continuará acosándolo y envenenando subconscientemente toda felicidad lograda a través de sus experiencias en el mundo exterior. Todo aquel que esté espiritualmente despierto e inclinado a comprender, y si es posible a desvelar, el gran misterio de la vida, podrá buscar conocimiento acerca de él en tres direcciones: tratando de averiguar qué religión o qué filosofía o cuál ciencia tienen algo que decir acerca de él y cómo tratan en sus respectivos caminos de descifrarlo. Se verá como el método ocultista de abordar este problema fundamental, basado como está en su investigación sistemática y directa, mediante métodos combinados de la religión, la filosofía y la ciencia, es el único que puede proporcionar tanto la explicación teórica satisfactoria como una técnica eficaz para la solución del problema. Antes de un estudio ocultista sistemático, será necesario dar unas nociones acerca de otra cuestión vital. ¿Cuál es la concepción del hombre y el sentido de su vida desde el punto de vista tan fundamentalmente diferentes como son el punto de vista materialista
y el punto de vista espiritual. La filosofía materialista, basada solamente en el intelecto, no puede ver en su ceguera espiritual la importancia de estos hechos y las implicaciones de sus propias conclusiones respecto a la naturaleza y al destino del hombre, al significado y al propósito de la vida humana. Las investigaciones de los astrónomos han puesto en evidencia que nuestra Tierra es una mera mota de polvo comparada con la vastedad ilimitada del universo, que contiene miles de millones de sistemas solares, separados por inconcebibles distancias que se miden por años luz. Su vida, que a nosotros nos parece tan prolongada, no es más que un breve destello en medio de larguísimos periodos de tiempo durante los cuales se supone que el universo ha existido. Su pasado está encubierto por una incierta evidencia de estratos geológicos y de animales fósiles, y su futuro no va más allá del alcance de las conjeturas de la filosofía materialista. Seguramente que ante estos rigurosos hechos científicos no nos podremos rehusar a considerar las conclusiones hacia las que estos llevan, obvia e inevitablemente. Una de estas conclusiones, si es que se tienen ojos para ver, de aterradora significación, es que el ser humano, en su cuantía física, carece prácticamente de valor y de importancia para la naturaleza. Podemos desaparecer, la vida en el mundo continuará y la del universo también, ¿no? Creo que esto lo cita Blavatsky también. Tendremos tan solo que recordar cómo poderosas civilizaciones que alguna vez florecieron fueron totalmente tragadas por el avance de la marea del tiempo y del cambio, para darnos cuenta de qué clase de destino nos aguarda a cada uno de nosotros, como entidades físicas, tanto al rico y poderoso como al pobre y sumiso. Consideremos tan solo la siguiente simple cuestión. ¿Es el universo físico que podemos conocer con los 5 sentidos y auxiliados por instrumentos la única realidad existente? ¿O es que esta corteza más externa de un universo más vasto y real que existe oculto dentro de aquel? El ocultismo nos dice que el ser humano es un ser mental actuando por intermedio de cuerpo físico que le sirve de instrumento para ganar experiencia en el plano físico. No solo es una entidad mental, sino que posee un centro espiritual de ilimitada potencia en el cual puede realizarse como uno con aquella realidad que subyace en el universo y que se designa vagamente como Dios. Mediante este centro espiritual, o más bien divino, oculto tras muchas capas mentales, es que el hombre puede entrar en contacto con todo el universo en todos sus grados de sutileza y fundirse dentro de las más internas profundidades de su propia conciencia, con el misterio eterno de su propia naturaleza total, del universo y de aquella realidad de la cual ambos proceden. Precisamente porque el ser humano contiene dentro de sí mismo el misterio final de su existencia, oculto tras las más internas honduras de su mente, es que puede llegar a ser consciente de él, trascendiendo sistemáticamente las diferentes capas de la mente. Caramba, y esto la mayoría de la humanidad no se ha enterado todavía, ¿no? Bien, la filosofía del ocultismo se basa sobre el sistemático desentrañar de ese misterio, tarea realizada por un gran número de adeptos del ocultismo, algunos de los cuales han aparecido de tiempo en el mundo, como sabios
santos y místicos. Son los reales guardianes de la humanidad, que actúan constantemente detrás de bastidores y la guían a lo largo de su designado sendero de evolución, con su sabiduría infalible y con su voluntad sin vacilaciones. Hay una jerarquía, nos explica Blavatsky, que propicia el desarrollo y la conciencia de la humanidad, dejando, por supuesto, el libre albedrío y la responsabilidad de cada conciencia, de cada voluntad. La filosofía espiritualista se basa en la experiencia directa de seres autorrealizados y liberados, quienes, no obstante, han investigado sistemáticamente los mundos más sutiles, sino que también encontraron la verdad última de la existencia y trataron de reflejarla en los dominios del pensamiento, para beneficio de aquellos que aún se debaten prisioneros en sus mentes. Esta visión trascendente de la realidad subyacente en los tres aspectos en que se resuelve el gran misterio y la verdad de verdades que se revela, no puede ser formulada en términos de intelecto ni comunicarse a otros. Debe ser observada por cada cual con sus propios esfuerzos dentro de las más profundas reconditeces de la propia conciencia. Esto es muy importante. Debe ser observada por cada cual con sus propios esfuerzos dentro de las profundas reconditeces de su propia conciencia. Es el autodescubrimiento, ¿no? La naturaleza de lo absoluto es el más enigmático y fascinante de los problemas de la filosofía y de la religión. Y aunque esté condenado a permanecer por siempre sin resolver para la filosofía, continuará, sin embargo, ocupando la atención de los filósofos del futuro, dado que la realidad última, que es denominada con la palabra absoluto, para Brahman, es el verdadero núcleo de nuestro ser, así como la causa y base del universo del que participamos. No podemos apartarnos de él, del mismo modo que nuestro sistema solar no puede dejar al Sol en torno del cual revoluciona y del cual recibe todo cuanto lo mantiene vivo y en movimiento. Si bien lo absoluto es a veces denominado con expresiones tales como vacío, la sempiterna tiniebla, etc., y está más allá de la comprensión intelectual, aún así, desde el punto de vista intelectual, es el concepto más profundo en todo el dominio de la filosofía. Si bien los Vedas y los Upanishads insisten reiteradamente en que este principio superior y sutil de la existencia está más allá del intelecto y de la palabra, aún así, su propósito principal parecería ser el dar a quienes lean estas obras reveladas una certeza de que tal realidad última existe en el corazón del universo manifestado y de que realizarlo en creciente medida es el objetivo supremo del quehacer humano. Tenía muy claro Taimi, ¿verdad? En este esfuerzo perseverante de conciencia, de autodescubrimiento, etc., por ir más allá de las ideas, la conciencia se va liberando cada vez más de la influencia oscurecedora del intelecto y va adquiriendo así en forma creciente la perfección directa de esas verdades. Estamos tratando de atisbar en un misterio llamado la perpetua tiniebla y lo incognoscible, y solo podremos esperar que un tenue resplandor proveniente de las lejanías más profundas de nuestro ser sea lo que pueda filtrarse y descender a nuestras mentes.
satisfaciendo así, aunque tan solo parcialmente, nuestro hambre de conocimiento, y que tal vez nos acerque un poquito siquiera a esa realidad que está rodeada de impenetrable misterio. Ser conscientes de nuestra propia ignorancia es el comienzo de la sabiduría y el primer paso hacia el logro del conocimiento real. No hay enemigo mayor del conocimiento real que la complacencia, que bloquea totalmente nuestro progreso, haciéndonos vivir en un mundo falso y en una satisfacción y seguridad ilusorias. Creencias, los apegos. Elena Blavatsky, en su total entrega a la causa de la verdad trascendente, nos llama a la conciencia y a la sensibilidad. Nos provee de una sabia información para nuestro estudio, discernimiento, reflexión profunda y meditación. Un gran punto de apoyo para los aspirantes espirituales con vocación sincera de aprender, de crecer internamente y de transmutar y purificar su naturaleza temporal a la luz de lo esencial. Y ahora viene aquí lo fuerte, realmente. Esto, bueno, pues iremos por partes, tratando de explicar un poco en nuestras limitaciones, pero le he pedido ayuda a Carlos para que amplíe lo poco que yo pueda decir. Nos dice Blavatsky, en la doctrina secreta, dice, la doctrina secreta establece tres proposiciones fundamentales. Primero, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y sólo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según palabras del Manjukya, es inconcebible e inefable, eterno, absoluto, inmanifestado. En las estancias de Xi'an se dan unas pautas, se dan un conocimiento que es muy abstracto y que ayuda a mantener un poco la conciencia de que hay algo que es el origen del todo que los seres limitados en la temporalidad no podemos comprender, pero que obviamente tenemos que pensar de que todo el origen del universo, todo lo manifestado, tiene que tener una causa potente, una causa que nos trasciende como seres humanos, pero que nos acoge como seres universales que participamos de esa esencia divina monádica, la cual es el motor de nuestra vida y evolución. Hay una realidad absoluta e interior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, oscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser, hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Yo recuerdo una frase del Bhagavad Gita que es tan simbólica también, que nos dice tanto: habiendo llenado el universo con una partícula de mi ser, yo permanezco. Pero, claro, es la causa sin causa, la raíz sin raíz. Uf. Esta
seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto. Entendamos que el espacio es infinito porque más allá de lo que el Hubble incluso ha llegado a dominar inmensas distancias en años luz, ¿se acaba? No, continúa. Entonces, bueno, es muy interesante esta idea, espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo. El espacio, que también, bueno, pues se deduce que es eternidad, va a ser el recipiente de la manifestación, va a ser el receptáculo, va a ser el contenedor de toda esa manifestación pralágica, ¿no? De ese gran aliento que nos dice. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada, claro, casi nada, ¿no? Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio, y lo que mejor simboliza también por el término el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Claro, del absoluto surge la manifestación, y esa manifestación que podemos definirla, ya lo veremos como para Brahman, las doctrinas occidentales nos hablan del Dios Trino, ¿no? Y aquí yo invito a Carlos a que nos diga algo más que creo que de todo esto tan inspirador. Bueno, Miguel, gracias. Realmente sí, me gusta que hayas traído a esta charla la doctrina secreta, porque a veces es tenida como algo intocable que está por No, no allí, lo es. muy abstruso y todo, ¿no? Pero realmente sí, es abstracto, pero nos da una visión única, una visión extraordinaria acerca de la magnificencia del universo y de lo que somos nosotros. Y es interesante en este primer principio, además es que hay una cosa importante. Blavatsky dice cuando presenta estos tres principios o estas tres proposiciones del proemio, dice que sin comprender ellas, sin comprenderlas, es inútil el estudio de la teosofía. Dice, no, no puedes entender todo lo Claro, demás. Entonces, hay en esta primera proposición nos presenta algo que tú bien señalaste como lo absoluto, no el absoluto, sino lo absoluto, porque no tiene género, no es un Dios, como antes señalaste también por ahí, sino más bien la seidad, es decir, la cualidad de la seidad. Y a veces las, eh, digamos, las palabras precisamente se quedan cortas en el lenguaje común para expresar algo que está, ella por eso dice, es inefable, está más allá de todo el pensamiento, dice el Mandukya Upanishad, ¿no? Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y entonces para qué hablamos de él o para qué pensamos en él? Porque aunque esté más allá del pensamiento, nuestro trabajo de profundización, de reflexión, puede darnos alguna inspiración, difícil, obviamente, o imposible, quizás luego de articular en palabras o articular en una idea concreta. Y esto es lo que pasa con la doctrina secreta y especialmente con estos tres principios, con estas tres proposiciones. La, muy interesante que es cuando hablamos que es la causa sin causa, la raíz sin raíz, este principio, porque hay algo cuando dices, a ver, el ser humano ha imaginado que detrás
especialmente cuando no tenía conocimiento ni tenía medios adecuados para tratar de conocer esto, que, la, que, la, que detrás de los fenómenos de la naturaleza, detrás de lo que le resultaba misterioso, inclusive detrás de los rayos y de todo, pues que había algún Dios, ¿no? Algún ser sobrenatural. Y lo que aquí está diciendo Blavatsky es que no hay ningún ser sobrenatural, sino que es la causa de toda la manifestación de la naturaleza misma. Entonces, esa es anterior a todo ser manifestado y fijaos que dice que además es eterno, es decir, no tiene nacimiento, no tiene fin, está siempre ahí, es algo que nos resulta inconcebible, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo concibes algo que es eterno? Algo que es eterno, es difícil de concebir, pero es necesariamente porque fijaos que está hablando de un principio, ¿eh? Es algo absolutamente abstracto, un principio, algo que está allí, es como el porqué de todo el universo. Entonces, el movimiento, también el movimiento dice que lo caracterizan dos cosas, el espacio abstracto absoluto y el movimiento abstracto absoluto, y se encarga de calificar como abstracto absoluto tanto al espacio como al movimiento, porque realmente tienen en este contexto, tienen un sentido muy diferente del que nosotros estamos acostumbrados cotidianamente. El espacio, como bien decías, que conocemos y que conocemos por la astronomía y por la física, pues es digamos, el lugar donde tiene lugar toda la manifestación. Pero aquí está, o sea, todo el universo, que tanto el visible como el que queda fuera del alcance, porque claro, no podemos contemplar algo que esté más allá de lo que tardó la luz en llegar a esa frontera desde que se creó desde que tuvo lugar el origen del universo, los 13.700 millones de años. Pero claro, sin embargo, aquí nos está diciendo algo que es que ese espacio, estamos hablando de un espacio abstracto, no como un mero contenedor, sino como algo que tiene propiedades, que es la esencia de todo lo que va a ser luego el espacio manifestado, el espacio físico. Y el movimiento no se trata, fijaos que lo compara con el gran aliento. ¿Por qué el gran aliento? Creo que va a quedar más claro cuando hable de la segunda proposición. Pero ¿qué es el aliento? Primero, se le suele decir el aliento por aquello del hálito de vida, ¿no? Aquello que ha dado vida a todo este universo. Pero además observemos cómo es el aliento. El aliento es inspiración y expiración, inspiración y expiración. Y entonces eso nos habla de algo que está precisamente eternamente inspirando y expirando, inspirando y expirando, manifestándose y retrayéndose, manifestándose y retrayéndose. Y bueno, creo que esto son cosas para pensar profundamente y para reflexionar, porque no vamos a obtener ninguna idea clara simplemente de un análisis. Bueno, el análisis Pero ayuda, pero ayuda a preparar la mente. mueve la conciencia porque realmente nuestro origen está ahí. Claro. Bien, seguimos entonces, ¿no? Sí, sí, por favor. Esto, bueno, amplía la explicación. Para Brahman, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. Esto es, aquella esencia que está afuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta, para nosotros, absoluta negación, surge el dualismo en el contraste del espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. El espíritu o conciencia y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como dos símbolos o aspectos de lo absoluto para Brahman,
que constituye la base del ser condicionado, ya sea subjetivo ya objetivo. Claro, tienes razón, el espacio no es un simple contenedor, sino que es parte, es un aspecto de esa conciencia del absoluto que se manifiesta, que, bueno, que está presente en la manifestación. Considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento toma carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual, y provee la inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Por otra parte, la sustancia, raíz precósmica Mula Prakriti, es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Eso es ya en la parte manifestada, ¿no? Es la parte que no es conciencia, es Purusha y Prakriti. Todo lo Ahí hay, demás sería Purusha y esto sería Prakriti, que es los diferentes planos de la vida, ¿no? ujú. Si me permites, Miguel, Sí, eh, sí, claro. hay una cosa que se dice, bueno, efectivamente, el absoluto, y hay una cosa que dice, fijaos aquí, que dice que no tiene relación con la manifestación. Dice, pero está la ideación cósmica. La ideación Claro, cósmica nace en el estado de manifestación, o sea, tiene su raíz en esto del absoluto, y se le llama ideación cósmica a falta de un nombre más adecuado, porque no es como un pensamiento de los que tenemos nosotros, ni mucho menos. Y también cuando se habla, bueno, esta ideación eh, lo que hace, o sea, posibilita luego la separación cuando se produce esa manifestación en estos dos aspectos de espíritu o purusha, o mejor dicho, más que espíritu es la raíz del espíritu y ujú, mula prakriti o la raíz de la materia, de lo que va a ser luego la materia. ujú. Se dice que mula prakriti es el velo para Brahman. Y los dos realmente son como las dos caras de una moneda. No puede existir uno sin el otro. No podemos tener una moneda Claro, de una sola cara. Entonces no hay ni espíritu sin materia, ni materia sin espíritu. Y esto, bueno, y hay algo interesante y es que el plan, cuando hablas por ahí del plan de evolución, Blavatsky también habla de la ideación cósmica, pero dice algo muy interesante, que hay algo que de la ideación cósmica plasma esa idea, por decirlo de alguna manera, que no es una idea, pero bueno, es de alguna manera, que lo plasma en el universo objetivo que se está formando a través de qué? A través de leyes de la naturaleza. claro, Y eso se claro. llama Fohat. Nosotros cuando hablamos de Fojas como, plan como de impulsos, como impulsos, como pautas. Fohat son las leyes, todas las leyes que conocemos en el mundo físico, en el mundo psicológico y las que no conocemos, son el producto de Fohat como una cualidad que plasma en la naturaleza que se ha formado en esta dualidad de espíritu-materia, las leyes de la idea, según la ideación cósmica. Proceden de Hay allí, sí. hay una cosa que es interesante y es que, claro, cuando estamos pensando, generalmente se habla de plan, uno piensa, no sé, como un plan de negocio, el plano de una casa, ¿no? Que uno dice todas las cosas como van a suceder y procura que sucedan así. En los planes de negocio generalmente no sucede. Y en el plano de la casa siempre hay desviaciones, de que te encontraste, uy, y cuando hemos excavado el terreno aquí era más duro, aquí hay que hacer esto, aquí no sé cuánto y tal. Pero aquí realmente lo que se trata no es que hay algo ya determinado y nosotros somos simplemente actores que nos dedicamos a interpretar No, un papel que se nos ha dado, sino que ese plan realmente son las leyes y con las leyes
cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, de las vidas que están en evolución, hacen y deshacen usando en la medida que tienen su libre albedrío para elegir y hacer su camino. Y El ese es proceso natural de realmente, la vida, sí, sí, sí. eso es. Muy Perdón bien, por la extensión. muy bien, está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. El espíritu o conciencia y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como dos símbolos o aspectos de lo absoluto para Brahman, que constituye la base del ser condicionado, ya sea subjetivo, ya objetivo. Considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento toma carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee la inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica, claro, dentro de las leyes. Por otra parte, la sustancia raíz precósmica, Mula Prakriti, es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda la conciencia individual, así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Muy bien. Bueno, pues algo. Bien, pues ahora vamos con la segunda proposición que nos dice, eh, la eternidad del universo in toto, totalidad, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Xian. Y la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y reflujo regular de las mareas. Esta segunda sección de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza, alternativas tales como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia. Son hechos tan comunes, tan perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo. Como es arriba, es abajo, ¿no? Es, bueno, yo creo que esto que está más claro, ¿no? No es tan complejo, ¿no? Esto, aquí es donde se ve lo del gran aliento, ¿no? Porque está continuamente, cada vez que el universo se manifiesta, es lo que llamamos un El manvantara, día de y cada vez Brahma. que está en reposo es un pralaya. Y fijaos que aquí el reposo no es latencia, no significa destrucción, no significa Sí, que hay de la nada y de la nada luego surge un universo. Parménides decía también, o Heráclito, ahora no me acuerdo quién fue, que dijo ex nihilo nihil, es decir, de la nada nada surge. Siempre tiene que haber algo y por eso la primera proposición nos habla de ese principio absoluto, que siempre está detrás de todo esto. Y el universo desaparece, pero no es que se extinguió y que tiene que empezar de cero cada vez, sino que hay una latencia. Hay como, igual que nosotros que te hacemos un sueño, vamos a dormir, tenemos un sueño y al día siguiente, bueno, parece que tenemos que empezar de cero porque nos despertamos, vamos a bañarnos, no sé cuánto, desayunamos, abrimos los ojos, digo, pero empieza el día, pero es un nuevo día y es el resultado, ese día será el resultado de los días anteriores, más de lo que hagamos en ese día. claro, sí, eso es interesante porque, bien, bien, muy bien. Bueno, pues vamos con el tercer aspecto, la tercera proposición. La identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida,
y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel. O sea, que no hay seres creados así ya perfectos, sino que toda la vida tiene que pasar por un proceso de autoconciencia, un proceso de experimentación, que es la necesidad de la chispa para emerger en esa autoconsciencia que es la vida en los diferentes niveles de materia, ¿no? En otras palabras, ningún Budi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvántara y adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta hasta el arcángel más santo, Dian Chok, Dian Buda. Bueno, es la ley de Miguel, evolución en la que estamos todos inmersos. mm, Sí, hay una mano levantada de Enrique, que podemos darle sí, paso si tiene alguna pregunta o algún comentario o aporte que hacer. Adelante, Enrique, por favor. sí, Enrique. Ya lo tiene Sí, abierto. esa alma suprema es el Parabrahman, esa alma que está mencionando ahí en esa proposición. No, no es el para Brahman en sí, sino es un aspecto o es una manifestación del para Brahman, pero es lo que se llama como alaya. ¿Sí? Porque recordad, el para Brahman es lo que está más allá, es la parte, pero sí esto es como un aspecto del para Brahman, ¿eh? Yo sé que es un poco delicado a veces, ¿no? Enrique, no sé si, o Miguel, si quieres No, no, me agregar tú. parece que sí, exactamente. Sí. Esto ya se va acercando más a la comprensión humana, ¿no? Todos estos otros aspectos. Pero es muy importante de que toda la evolución ha de pasar por todos los ciclos, desde la involución de la vida hasta llegar a la forma más densa y luego ir asumiendo los diferentes reinos hasta llegar al plano angélico, ¿no? Ese plano de vida superior. A través de ciclos enormes de tiempo, ¿no? De tiempo físico, tal y como lo conocemos, pero que ese potencial de la mónada que va tomando manifestación en las diferentes materias, pues va llevando a un plano de experimentación, un plano de conciencia, un plano de libertad regulado por la ley del karma. La ley del karma es lo que regula la vida en el sentido de que la experiencia en esa libertad pues va asumiendo sus resultados y esos resultados es la síntesis que luego el ser en cada desencarnación pues puede realizar o antes en muchos casos, ¿no? Puede tener para comprender un poco lo que es la ley divina en la que está inmerso y otra vez lo que puede ser una desviación de la parte humana en el sentido de lo temporal, porque lo temporal es eso, tan solo temporal. Pero para encontrar lo divino hay que entrar en lo humano, hay que a veces el riesgo de equivocarse es también una oportunidad de aprender, ¿no? En fin, creo que en todo este proceso tan inmenso de muchísimas vidas, pues todos llegaremos a ese despertar supremo y a esa conexión con el alma suprema. Pero en los aspirantes, pues que tiene que haber eso, esa aspiración por entrar en ese nivel superior de conciencia que nos va permitiendo más luz y más comprensión de lo que es la vida, ¿no? Porque tenemos que resolver muchas circunstancias
Y es ahí donde se desarrollan nuestras capacidades, en las dificultades, en los diferentes problemas y vicisitudes, ¿no? Tenemos que comprender de que ese potencial interno se ha de entrenar en las dificultades. Si no, no tiene consistencia, no es una cosa meramente intelectual, sino que es algo que tiene que una conciencia que tiene que proyectarse, tiene que conectarse en lo más profundo de su naturaleza. Y así se va ampliando esa conciencia y esa capacidad y esa evolución, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Estamos terminando ya. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y méritos personales, a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. Esto de metempsicosis no es lo que se dice, que no es real eso de encarnaciones en animales. Tiene otra explicación más compleja que en algún momento se dará. Es diferente a todo eso. Y bueno, reencarnación. Por eso dicen los indos que el universo es Brahman y Brahma, porque Brahman está en todos los átomos del universo, siendo los 6 principios de la naturaleza su expresión, y los aspectos diversamente diferenciados del séptimo y uno, única realidad en el universo, sea cósmico o microcósmico, y también porque las permutaciones psíquicas, espirituales y físicas del sexto, Brahma, el vehículo de Brahman, es en el plano de la manifestación y de la forma, se consideran por antífrasis metafísica como ilusorias y mayábicas, pues aunque la raíz de todos los átomos individualmente y de todas las formas colectivamente es este séptimo principio de la realidad una. Sin embargo, en su apariencia manifestada, fenomenal y temporal, todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos. Vivimos en un mundo mayábico, pero tenemos que trabajar en esa... Es que yo siempre lo pongo como la semilla que se pone en la tierra. Todo ese potencial tiene que surgir hacia la luz del sol, ¿no? Bien, pues este es el último contenido. Si queréis comentar algo. Sí, hay una, estaba recordando, a ver, dos cosas. Una que los neoplatónicos, los de la escuela de Alejandría, Plotino especialmente y todos, comparaban a esta emanación, a estas chispas, como a estas mónadas individuales, a estos destellos de la realidad del alma universal, con las chispas emanadas del fuego, pero como si no estuvieran emanadas, como si no se desprendieran. Son como chispas que salen del fuego, chispas indesprendidas que salen del fuego. Y esa es una cosa porque realmente es una paradoja para el razonamiento que si algo es una individualidad, pues que es diferente de la otra, pero sin embargo lo que nos está diciendo es que no, que son como destellos, que son como fragmentos, no fragmentos, son como facetas de la laya, del alma única, universal, y que, pero cada faceta hace como su camino, su destello y su ciclo de necesidad. Y la otra observación es que recordaba que hubo un físico, John Wheeler, que fue de la época de la revolución de la física cuántica y todo esto, de comienzos del siglo XX, que decía que tenía algunas ideas así un poco extrañas, pero luego sus colegas decían que bueno, que cuando las pensabas bien a fondo veías que tenían algo de cierto. Y entonces él decía que el universo era como una U y dibujaba una U que de hecho se llama, si buscáis en internet la U de Wheeler, sale, es una U que comienza así, sigue el proceso de la U, como la U de imprenta, ¿no? Así, pero termina en un ojo que está mirando hacia el origen,
de la U. Es decir, claro. la U vino así, hacia una rama y termina en un ojo que se está mirando a su origen. Entonces él quería simbolizar que el universo de alguna manera es esto, lo que él realmente representaba era ni más ni menos que el ciclo de necesidad, que es lo que permite a esas chispas volverse a nosotros, a volvernos autoconscientes. Por la experimentación. Mm. Ujú. Muy bien, pues ya como síntesis, resulta evidente que la naturaleza de todas estas enseñanzas, tan abstrusas a primera vista, son imposibles de retener para un intelecto meramente objetivo. No obstante, cabe recalcar que todo ello no es extraño a nuestra naturaleza esencial, ya que todas estas definiciones forman parte de la realidad que somos y de sus procesos para emerger de la naturaleza limitante de lo temporal hacia lo ilimitado de nuestras potencialidades a desarrollar, debido a la naturaleza de su ignoto origen, que es la viviente manifestación del absoluto. Muy bien, pues luego he visto aquí un verso que, bueno, a mí me ha encantado porque nos, nos habla de aquello, de lo ignoto, con interrogantes. Este es un de los Rig Vedas y nos dice, Miguel, perdona, no es... Sí, sí, antes perdón. de que empieces, para ubicar y para ayudar, porque has elegido este verso del Rig Veda que está en la doctrina secreta y es Sí, bellísimo realmente, que esto nos está describiendo el estado previo a la manifestación. Bueno, si es que exacto. puede describirse, está, pero va de eso, ¿no? Un Claro, poco. claro, Antes de la manifestación, está en el prolaya. ¿Qué había? Y ahí está lo claro, que... claro. Aquí es donde es un reto para nuestra conciencia y para algo más profundo que está en nosotros, porque lo que de ahí procede está en nosotros. No existía algo, ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas y todo al principio estaba velado. En oscuridad profunda, un océano sin luz. El germen hasta entonces, oculto en su envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde esta creación inmensa ha procedido. Bien que su voluntad haya creado, bien que fuera muda, el más elevado vidente en los más altos cielos lo conoce, o quizás tampoco, ni aun él lo sepa, contemplando la eternidad, antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, tú eras, y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú como eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista, oh mente infinita, divina eternidad.
Esto yo creo que nos desmaterializa, Precioso, porque, precioso. porque lo que narra es es lo impronunciable, vaya, Por algo lo eligió Blavatsky para ponerlo ahí en la Claro. doctrina, claro, 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 claro. porque es bellísimo, es magnífico. El Es Rig que, Veda es es que, justamente de los Vedas el más metafísico, la parte que habla de un poco de la metafísica del universo y tal. Bueno, no sé si queréis hacer preguntas o comentarios, contribuciones. Este sería el momento. Enrique, por favor, adelante. Sí, bueno, antes de hacer la pregunta voy a contextualizarlo. Si leen el Mandukya Upanishad, básicamente habla de los 4 estados de conciencia, ¿no? En los que vive el Jiva, ¿no? La vigilia, la verdad fenoménica, pero después existe el plano sutil, le llama Taihasa. Ahí puede estar, digamos, ubicado eso que es la mente y el buddhi, ¿no? En los Vedas le llaman Vijnana Maya Kosha, ¿no? Envoltura de la inteligencia ilusoria. Pero después habla de un tercer estado, ¿no? De Prajna, le llama en sánscrito, ¿no? Donde está el Ananda Maya Kosha o cuerpo causal, ¿no? Ustedes creo que le llaman Alaya. O sea, ahí puede ser, digamos, el sueño profundo de Brahman, ¿no? Porque en el mundo sutil está el sueño con ensueños, ¿no? Mm. Pero en el cuarto estado está ese estado que ustedes hablan del Parabrahma, ¿no? Que no nace, no tiene principios, sin fin, sin cualidades. O sea, no se puede decir nada de ese, pero esa es la causa, digamos, ¿no? O sea, según el Sankhya, esos son dos coeternos, ¿no? Ese cuarto estado de Parabrahman y el estado de Mula Prakriti, ¿no? De donde todo la parte fenoménica emana, ¿no? mm, Entonces, la pregunta es, ¿se puede manifestar ese cuarto estado de conciencia? Porque esas fuerzas de Maya han impedido que, digamos, que se pueda tener experiencia del ser, ¿no? O sea, la fuerza de proyección y la fuerza de ocultamiento. Se puede tener experiencia del Purusha, del ser, esa seidad. bueno, yo creo que ha habido grandes seres, grandes iniciados, que sí han tenido un reflejo de eso, por eso han podido dar las enseñanzas que han dado. Lo que ocurre pienso que el nivel de evolución en este planeta tiene su limitación. Posiblemente, yo pienso que sí, que habrá mundos mucho más avanzados en que lo que tú dices tenga otro estado de plenitud en la conciencia de unas hipotéticas humanidades más evolucionadas, ¿no? A ver, Miguel, si me permites, Claro. el- creo que hay que diferenciar los, digamos, Purusha y Prakriti no son estados, ¿sí? Sino que sino que son como los dos polos a partir de los cuales se produce toda la manifestación. Ujú, El estado digamos, la conciencia superior en el hombre y en todo ser, es Atma, es la mónada, justamente es un destello de ese alaya o de esa conciencia universal, del alma universal de la cual nos estaba hablando Blavatsky. Ahora, pregunta Enrique, ¿podemos tener conciencia de ese alma universal, de ese estado? ¿O puede influir en nosotros? Es que sin él no existiríamos. Es decir, realmente, mm, si bien se trata de un nivel de abstracción muy alto, pero él está más allá de la chispa, digamos, está más allá de lo que es nuestra conciencia, nuestra evolución, pero su envoltura, el Ananda Maya Kosha que tú mencionabas, Enrique, que es Buddhi, que es el principio de Buddhi, el principio de la intuición, es el vehículo de Atma, de la mónada. Entonces, el alma humana
es divina, el espíritu humano divino es Atma Buddhi, Atma rodeado de ese Buddhi si no estuviera él, no tendríamos capacidad de aprender o no tendríamos, porque está mucho más allá de la mente, pero resulta que se refleja en la mente. Taimni, por ejemplo, el doctor Taimni dice que hablando de cómo Buddhi se refleja en la mente superior, como capacidad de comprensión, por ejemplo, dice que si no fuera por Buddhi, nosotros seríamos incapaces de comprender una idea, de comprender un texto, porque, claro, hay que analizarlo. Tú puedes comprender las letras, suponiendo que están en idioma latino y no en cirílico, por ejemplo. Yo no sé nada de cirílico, pero están en el idioma latino. Luego de las letras tienes que entender las palabras, luego de las palabras y saber qué significan, luego de las palabras tienes las frases y la gramática, y con eso haces la oración, las ideas, y luego tienes el párrafo, y luego tienes el libro, etcétera. Pero dice, claro, pero todo eso, entender las ideas, comprender realmente, es una función de Buddhi, aunque es una función reflejada en la mente, ¿verdad? Y si no fuera por eso, realmente no podríamos conocer, no podríamos aprender, no podríamos vivir prácticamente. Es decir, que no se trata de pensar que nuestra esencia es algo que es ajeno a nosotros, que está un poco por allí arriba, sino que es realmente nuestro propio corazón, nuestra propia esencia, nuestra propia, digamos, nuestro propio fundamento. Y lo que pasa es que la conciencia no está enfocada en ese fundamento, Claro. en esa esencia, sino que está enfocada generalmente en el maya, como tú dices, Enrique, en las cosas cotidianas, en la apariencia y todo. Por eso esto se llama ocultismo, porque es tratar de conocer lo que hay oculto detrás de las apariencias. Esa Que, es mi forma que, de que lo, ver. que lo desvelaron en cierto modo el Buda, el Cristo, todos estos grandes seres que realmente sí que podían tener acceso a otro nivel superior. Pero muy bien, perfecto todo. Muy bien. No sé si tenéis más preguntas o queréis comentar algo. Que mi pregunta iba más allá de lo que me han explicado, porque yo estaba hablando del para Brahman, del principio, digamos, que ustedes le llaman absoluto, ¿no? Porque en los Vedas hay varios Mahavakyas, ¿no? Donde dicen, tú eres eso, ¿no? Aham Brahmasmi, ¿no? Tat Vamasi. O sea, está dando a entender que nosotros somos este principio, porque en realidad, si leen el Gita en sánscrito, digamos, a esa parte del ser le llaman Avyakta Aksharas, inmanifiesto infalible, ¿no? O sea que ese es el sustrato de todo lo que, de todos nuestros cuerpos ilusorios, ese es el sustrato, esa conciencia inmanifiesta, ¿no? O sea, por eso yo pregunté, ¿podemos tener experiencia de ese para Brahman? Porque todo el mundo piensa que, bueno, o sea, que la mónada, digamos, no puede conectarse con ese principio absoluto, ¿no? En los Yoga Sutras de Patanjali hablan de un estado de Kaivalya, que está haciendo referencia a ese punto, ¿no? Y en los Vedas, este, le llaman el Megadharma Samadhi, ¿no? O sea, y tiene otro nombre bien anecdótico, ¿ah? Le llaman Asparsa Yoga. Asparsa en sánscrito significa no toque, o sea que todo el mundo tiene idea de que el yoga es unirse con algo, pero Asparsa es separación, o sea, pero simplemente es un juego de palabras para decirnos que tengamos conciencia de ese inmanifiesto, ¿no? No, esa era la pregunta más. Básicamente, ¿no? Ese es el kit del asunto. Está bien, pero eso, insisto en que en la parte que nos corresponda en nuestro Dharma, pues sí podemos ser conscientes, pero hay que dar todos los pasos, ¿no? Y yo creo que en el curso de la evolución, si realmente vamos correctamente, pues iremos adquiriendo una mayor capacidad para recibir esa influencia directa, ¿no? Esa percepción directa.
quizás el Buda o Cristo hayan llegado mucho más lejos que cualquier otro ser humano, ¿no? Pero yo creo que todo eso está en el curso de la evolución. Sí, Lo que pasa es que ahí en los versos que leía Miguel del Rig Veda un poco te lo dice, porque dice, ¿quién puede saber la causa? ¿Quién puede saber lo que está detrás? Dice, quizás los más elevados videntes, y luego dice, quizás tampoco ellos, porque precisamente cuando hablamos de para Brahman es lo que está detrás del Brahman. Entonces, antes de que se produzca esa bifurcación o esa polarización entre Spirit, Purusha y Prakriti, realmente hay una, digamos, hay algo que está más allá y a eso creo que conscientemente no podemos llegar porque es precisamente la causa de todo esto. No podemos llegar conscientemente, pero sí se puede decir que está metido en cada uno de nosotros, en cada fragmento del universo y todo, de la misma manera eh, que nuestra vida, de alguna manera, está metida en cada célula de nuestro cuerpo. claro, incluso los grandes seres que se nos hablaban en estos estudios de Purukar, pues realmente tienen su labor que a veces no nos podemos imaginar. Todos los seres en los diferentes niveles de conciencia tienen un trabajo dentro de ese curso de evolución y en la medida de que ese trabajo se lo requiera tendrán acceso a una mayor comprensión en otros niveles que para nosotros pues están ahí, pero por ahora no podemos entrar en ellos, ¿no? Mm. Pero bueno, es cierto, quizás nos perdamos un poco en buscar el aspecto intelectual de eso, pero creo que cada día tiene su labor y ahí es donde está el trabajo y el crecimiento, ¿no? En fin, Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo creo que Muy lindo. efectivamente esto nos sirve para inspirarnos, para reflexionar, para seguir, para leer la doctrina secreta también, que no hay que perderle el miedo. el miedo, claro, por eso lo he hecho. Es verdad que no es un libro para leer como de estos cuando te llevas a la cama antes de acostarse, aunque yo no hago eso porque me quedo dormido inmediatamente. Pero sí que es un libro para consultar, para inspirarte, para tener esos roces con ello y los tres principios del premio no son tan inasequibles, y son muy profundos, pero Blavatsky se dedica bastante a explicarlos y la verdad es que os animo a echarle mano a la doctrina secreta. Eh, mm, es verdad que utiliza lenguajes, que a veces utiliza palabras sánscritas, palabras tibetanas, inclusive chinas, como Kuan Yin, cuando habla de Kuan Yin, eh, pero realmente vale la pena porque es un ejercicio extraordinario para abrir la mente y para tratar de percibir, no digo entender, pero percibir el aroma de eso que está por ahí dando vueltas, ¿eh? Además que hay otra cosa. A medida que uno va leyendo, en cierta forma se conecta con el estilo de Blavatsky y llega un momento después de un tiempo de estar leyendo esta obra que se desarrolla tanto la intuición que por ahí uno va leyendo y se le ocurren cosas a medida que lee que se encuentra 6 o 7 renglones más adelante. A mí me ha pasado. Claro, Es que es, se conecta, uno se conecta. es que Y la naturaleza de estos temas te conecta con lo más profundo que hay en nosotros mismos. Y eso tiene que... claro, Entonces, se puede deducir, eh, porque de lo que nos hablan no es nada extraño a nuestro ser esencial, ¿no? Entonces, bueno, conectar con la esencia siempre es importante. Bien, pues muy bien.
que hay una cosa, uno se puede preguntar, a ver, ¿por qué Blavatsky y los maestros que la inspiraron, que la ayudaron y que le ayudaron a escribir la doctrina secreta y a hacer la obra que hizo, siendo que declaraban que su interés era el bienestar, la ayuda a la humanidad, ¿no? Decía, ¿por qué se dedicó tanto tiempo, tanto esfuerzo a esta parte tan metafísica? Uno podría decir, podría haber empezado por hablar acerca de la ignorancia, del mal, del sufrimiento, como hizo el Buda, de no sé. Pero claro, lo que pasa es que esto nos da una cosmovisión Ujú. que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, porque lo que está expresado en la cosmogénesis es de alguna manera, está reflejado en lo que somos nosotros. Pero además hay otra cosa. es- Hay que ver, por lo menos en mi caso me ha pasado, y no soy la única porque una vez escuché a un señor que sabía mucho sobre la doctrina secreta y dio una charla con consejos para leerla y dijo que en realidad empezar por el tomo uno es más difícil, que es más fácil empezar por el tomo 3 Antropogénesis. Y yo lo hice y realmente se entiende mucho más y empezando por el tomo 3 después uno va al uno y está más capacitado para entender el uno. Bueno, son aproximaciones, cada uno Hemos, tiene aquí su, Por lo menos en mi caso. cada hay maestro tiene su varios grupos librito. que están abordando. Yo empecé, pero llegó un momento que tenía muchas cosas y me era imposible el seguir ese ritmo. Pero ahora quizás me vuelva a animar Muy a bien. seguir uno de esos cursos que se dan. Howley da uno también. Bueno, También. ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no hay más, Miguel, solo nos resta agradecerte profundamente a ti y a todos los que, que han participado de este evento. Y nada, simplemente anunciaros que para los que estáis en Madrid, el viernes 1 de marzo vamos a tener una charla coloquio presencial que se llama Los Maestros, cuyo título es Los Maestros, que está a cargo de Pérez Pilar Salgado. Y que el viernes 15, también en nuestra sede, en la calle Mayor 1, tendremos una nueva entrega del taller Cultivando una Conciencia Universal, que va a ser acerca de los sistemas autoorganizados. Y va a estar a mi cargo. Y bueno, y que el próximo jueves, la próxima conferencia del mes de marzo, de estas por Zoom, tendrá lugar el jueves 21, también a las 18:30 hora española, y se va a llamar Teosofía en la Antigua Grecia, Sócrates, Platón y Neoplatonismo, y va a estar a cargo de Miriam Martínez, hija de este señor que ha hablado hoy y que también es miembro. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias Venga, gracias a todos. y gracias a todos y nos A ti. vemos. Adiós.